Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. En nuestro bloque de entrevistas nos acompaña esta mañana la doctora Jessica Clavijo, especialista en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. El tema que vamos a abordar con ella es precisamente una nueva herramienta que va a elaborar IDEA Internacional, socio estratégico del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, este estudio se va a desarrollar, imagino, en mediano y largo plazo. Es denominado Análisis de Riesgo de la Infiltración del Crimen Organizado en la Política. ¿En qué va a consistir y cuál va a ser la participación del Jurado Nacional de Elecciones en este mismo estudio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos trabajando de manera organizada, coordinada, con este aliado estratégico que es IDEA Internacional, quienes en esta oportunidad, con su valioso aporte, nos están ayudando a desarrollar una herramienta que va a ser un piloto realmente en nuestro país, que está orientado a determinar esos nexos que se pueden dar entre el crimen organizado y la política. Te comento que efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones, con la preocupación que siempre tiene de poder fortalecer nuestro sistema democrático, ha desarrollado y viene desarrollando actividades tales como el análisis de nuestra normativa electoral, que como ya es sabido ha propiciado algunas oportunidades de mejora en la normativa. Seguiremos insistiendo seguramente en eso porque nuestra realidad cambia. Día a día nos encontramos frente a situaciones que el ciudadano establece que deben ser atendidas por los organismos electorales y a veces la normativa tiene esas falencias. Más allá del aspecto normativo, también el ciudadano requiere tener información para poder elegir. Esa información también es brindada por el Jurado Nacional de Elecciones, pero creemos conveniente ir más allá y poder determinar ya, tanto en el marco de un proceso electoral como ya en el ejercicio de las funciones de las autoridades, poder establecer cuáles son esos riesgos que permiten que el crimen organizado se infiltre en la política. Y es por eso que esta herramienta podría permitir determinar cuáles son esos puntos vulnerables en los cuales el crimen organizado tiene el espacio propicio para poder ingresar. ¿Cómo evitar justamente la expansión del crimen organizado en la política? Es la pregunta que todos los peruanos nos venimos haciendo durante muchos años. Si hablamos de las dictaduras, de las crisis económicas, estas se manifiestan de manera abierta. Sin embargo, el crimen organizado actúa a la sombra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se espera que este análisis pueda ser dado a conocer en el marco de este proceso electoral. De repente, antes del 10 de abril, los peruanos podremos tener ya este estudio, ¿no? ¿Qué es lo que arrojó? Bueno, realmente eso es lo que nosotros esperamos. Te comento que en este contexto estamos primero adecuando esta herramienta, ¿no? Es la primera vez que se va a aplicar esta herramienta en una realidad. En el caso peruano va a ser el piloto. Nos encontramos en la primera fase, que es el adecuar la herramienta a la realidad peruana, a nuestras características socioeconómicas, culturales. Para eso vamos a contar también con aliados estratégicos en el aparato estatal, entidades del aparato estatal y de la sociedad civil y de los medios de comunicación que nos puedan brindar información para determinar cuáles son esas variables que serán utilizadas para poder ya establecer un estudio hacia la tercera etapa de este proyecto. La primera etapa está orientada a adecuar esta herramienta, la segunda etapa poder realizar la carga de la información, el procesamiento de la información y hacia una tercera etapa poder determinar claramente cuáles son esos espacios de riesgo. Es decir, la herramienta no está orientada a determinar personas, nombres, cómo opera efectivamente el crimen organizado, que son probablemente ya labores orientadas, por ejemplo, a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público, determinar responsables. Ese no es el objetivo de la herramienta, sino el objetivo está orientado a poder determinar cuáles son esos factores que permiten que ingrese el crimen organizado para poder establecer mecanismos para mitigar estos factores de riesgo. En ese sentido, ya hacia las elecciones del 2016, nosotros tenemos el gran reto de poder establecer una primera línea de base. Es decir, una línea base en la que podemos venir trabajando, porque como entenderán también el crimen organizado tiene diferentes variables, es decir, el crimen organizado puede estar orientado tanto a tráfico ilícito de drogas, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, corrupción, que también es un tema que nosotros como sociedad tenemos que ir mejorando y fortaleciendo nuestros mecanismos de defensa para no seguir permitiendo, además de que ingrese, acostumbrarnos a ella, ¿no? Lo lamentable justamente es
proceso de que nosotros nos acostumbremos a vivir con la corrupción y no hagamos algo. Entonces esta herramienta está orientada a que en algún momento podamos establecer cuáles son esos puntos de riesgo y que le podamos brindar a la Policía Nacional del Perú, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a muchos otros organismos, a ministerios, estos espacios en los cuales podamos prestar mayor atención e ir cerrando puertas para no permitir que el crimen organizado siga ingresando a nuestra política. Este trabajo es muy interesante a partir de que seguramente vamos a obtener estadísticas sobre criminalidad en el país que van a servir obviamente de apoyo para conocer o identificar más adelante cuáles son estos grupos delictivos, por dónde operan. Usted hablaba de alertar a la ciudadanía, seguramente se van a desarrollar estudios a partir de conocer, por ejemplo, en provincia escasa presencia policial, de repente no hay juzgados, entonces por ahí hay una puerta abierta de ingreso al narcotráfico, ¿verdad? Es más o menos la idea del estudio que se va a desarrollar. Así es, por supuesto, he tenido la oportunidad de ir viendo esta herramienta. Es muy interesante porque además no solo permite ingresar información con algunas variables, sino también determinar esos factores de riesgo y poder identificarlos en un mapa, es decir, mapearlos, poder ingresar el mapa de nuestro país, establecer por departamentos, provincias y distritos cuáles son estos focos en los cuales tenemos que prestar mayor atención, y efectivamente es una herramienta que va a permitir generar reportes. Es una herramienta muy interesante. El reto, como te digo, es poder adecuarla a nuestra realidad. Se ha hecho el lanzamiento invitando a muchos actores de las entidades del Estado, de la sociedad civil. También vamos a requerir obviamente el apoyo de la ciudadanía, porque es necesario poder alimentar esta herramienta y generar los reportes más acertados y cercanos a nuestra realidad, porque si queremos mitigar los riesgos tenemos que hacer primero un diagnóstico certero y efectivo. El Jurado Nacional de Elecciones, con el valioso apoyo de IDEA Internacional, va a trabajar en este sentido para poder brindar lo antes posible, obviamente con miras a las elecciones generales, primeros reportes, una línea de base que nos permita ir trabajando y sobre todo mejorarla, porque esta herramienta no va a ser estática, es decir, podremos ir mejorando, y este inicio también permite que nosotros como Jurado Nacional de Elecciones elaboremos muchas otras herramientas orientadas en primer lugar al crimen organizado, pero podríamos ir viendo también otros factores de riesgo para poder fortalecer nuestra política. Entonces, ¿en cuánto tiempo podremos tener un primer estudio o un primer reporte de este análisis que se va a desarrollar a través de IDEA Internacional? Esperamos que hacia los próximos meses, antes de las elecciones, podamos tener unos primeros reportes. Como te digo, esto se debe llevar paso a paso, y la primera parte, que es adecuar la herramienta, ya está, digamos, en trabajo, en operación. Trataremos también de establecer alianzas para poder contar con información. Esto es invaluable. Es decir, la presentación que se hizo con la presencia de nuestro presidente, el doctor Francisco Tábara, justamente fue para sensibilizar a quienes van a ser nuestros aliados estratégicos en que la información es lo más valioso y es necesaria para poder nosotros establecer información certera. Esta primera etapa es parte de las labores que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, como te mencioné, justamente orientadas a mejorar la normativa, a desarrollar labores educativas. Estamos desarrollando también por primera vez este proyecto de formación de líderes, que no solamente tienen formación en ética, en lo que debe ser realmente una política, un político, sino también en información técnica, porque ellos después podrían ocupar cargos de elección popular. Entonces, todas estas labores también están en la consecución de poder seguir fortaleciendo nuestra política, ahora a través de una herramienta técnica, una herramienta informática, y esperamos poder contar con información a la brevedad. La información es lo más valioso y esperamos que los resultados también puedan servir para mitigar estos factores de riesgo. Precisamente, doctora, la información, como usted bien dice, es lo más valioso, y los ciudadanos también esperan seguramente que los candidatos a la presidencia de la República puedan fijar una posición en cuanto a este tema, cómo se va a enfrentar el flagelo. ¿Cuánto se avanzó en reforma electoral con respecto al financiamiento o a transparentar justamente las campañas electorales y que los candidatos también puedan ser más
transparentes con la información que brinden, por ejemplo, en las hojas de vida, en sus bienes y rentas? Se ha avanzado, han habido efectivamente avances en el ámbito de la reforma electoral, aquella buena práctica orientada a la declaración jurada de vida que después se hizo norma y con los años ha venido perfeccionándose, incluyendo información que la ciudadanía requería conocer, como es en este último caso el tema de violencia familiar, el poder contar con información sobre aquellas personas que cuentan con sentencia por violencia familiar y también referida a bienes y rentas. Han habido mejoras, obviamente, hay una mejora también importante en relación al acceso a la información, que es la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. También nos queda pendiente trabajar aspectos referidos a democracia interna y financiamiento partidario. Pero nosotros confiamos en que seguramente los debates se van a ir generando aún en el Parlamento para poder avanzar en este tema. Probablemente mucha gente no sabe que ya hacia el próximo año se deben presentar reportes a la OMPE respecto a los gastos de la campaña electoral. El próximo año deben presentarse en el primer semestre 5 reportes a la OMPE. Probablemente mucha gente no lo conozca y no conozcan que esa información también puede ser encontrada en los portales web y es de acceso público, esta información es de acceso público. Entonces, un ciudadano informado es un ciudadano que va a ir a votar teniendo pleno conocimiento de la importancia de su voto. Ir a votar es un deber, es un derecho, pero también es una oportunidad. Entonces debemos acostumbrarnos a que tenemos información a la mano y acceder a ella es muy fácil. Ahí, a través del Jurado Nacional de Elecciones, se establece en el portal del voto informado mecanismos bastante amigables para poder incluso hacer comparación entre la información, no solo de hoja de vida, sino también de los planes de gobierno. Entonces, esta información es muy importante. Cuando hablábamos de cómo se desarrolla la corrupción en nuestro país, además de estas cifras alarmantes que se han dado en estos días en los medios de comunicación, había una que me llamaba mucho la atención y era el nivel de rechazo que tenemos hacia la corrupción, no era un rechazo contundente, sino nos habíamos acostumbrado un poco a que se den ciertas circunstancias que no están correctas y las cuales no denunciamos, probablemente porque no tengamos conocimiento de a quién denunciar, en qué va a quedar nuestra denuncia, cuáles van a ser las sanciones que se van a dar. Entonces, por ejemplo, ese tipo de elementos podrían ser planteados en esta herramienta que nosotros vamos a desarrollar, porque probablemente ese sea uno de los factores de riesgo que tengamos para la infiltración del crimen organizado a la política, que no se adecúen muy bien los canales de atención a las denuncias, que no se genere la confianza en el ciudadano respecto a ella, de que no haya la suficiente cantidad de desplazamiento del Estado para poder atender esas denuncias y hacerlo de manera rápida y con la celeridad que el caso amerita. Entonces, este tipo de situaciones que pueden ser identificadas por los ciudadanos, yo espero que puedan ser identificadas en esta herramienta y poder establecer ya mecanismos para poder mitigar este flagelo, ¿no? Doctora, según el estudio nacional de corrupción 2015 que desarrolló Proética a través de la empresa Ipsos, Perú, el 82% de ciudadanos advierte que el crimen organizado está muy infiltrado en la política. Hay cifras interesantes que compartir con nuestros televidentes. Por ejemplo, dice que para la mayoría esta invasión se registra principalmente en el financiamiento de las campañas con dinero ilícito en un 38% y en las conexiones políticas con funcionarios en puestos claves en un 22%. O sea, hay muy poca confianza, obviamente, en la labor que desarrollan los políticos. Claro, y probablemente esta poca confianza tenga muchas explicaciones, habrá que hacer análisis seguro de acuerdo a cada sector. Lo que llama la atención efectivamente es que consideran de que esa infiltración en la política tiene un inicio a través del financiamiento de las campañas. Y claro, esto nos llama a reflexionar en cuánto hemos avanzado en relación a las mejoras normativas hacia el control del financiamiento de las campañas, porque no solamente hay que establecer mecanismos para el control, sino también mecanismos efectivos para la sanción. Porque claro, podemos esmerarnos en tener mecanismos de control, pero si cuando llegamos a determinar infracciones no hay una sanción que sea efectiva, porque lamentablemente en este momento contamos con sanciones que resultan inaplicables, qué importante sería poder contar, por ejemplo, con sanciones políticas que permitan separar de nuestro sistema de partidos aquellas organizaciones que incumplen estas normas, teniendo en cuenta de que el financiamiento de las campañas termina siendo un espacio de alerta más bien, ¿no? Entonces, claro, este espacio del financiamiento es parte de la campaña electoral. La herramienta que nosotros estamos desarrollando tiene
obviamente determinado que la campaña electoral debe ser analizada y muchas de las variables que se podrán tener en esta herramienta para poder tener los resultados esperados tiene que ver con la campaña electoral, tiene que ver con el financiamiento y probablemente tengamos sorpresas más adelante y podamos determinar efectivamente dónde podemos encontrar espacios de riesgo que deben ser mitigados. Y por parte del Jurado Nacional de Elecciones se tomarán las acciones que correspondan con el valioso apoyo seguramente también de los otros miembros de los organismos electorales, de los otros miembros del Estado y sobre todo del Poder Legislativo, que necesariamente tendrá que cumplir un rol muy activo para poder emitir las normas que se requiera para poder, digamos, blindar un poco nuestro sistema democrático y tener los mecanismos de defensa que se requieren para proteger nuestra democracia. Bien, amigos, nos ha acompañado en esta oportunidad la doctora Jessica Clavijo, especialista en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que, acompañado de IDEA Internacional, nos devuelven pues el optimismo en contrarrestar este flagelo y evitar que el crimen organizado ingrese a la política. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información.